Hola, antes de que comencéis a ver este vídeo, os recomiendo que tengáis delante vuestra carta natal para saber dónde os cae Quirón y si hace aspectos con otros planetas. En el caso de que todavía no conozcáis vuestra carta astral, sería prudente que lo sacarais. Si os liáis, siempre podéis poneros en contacto conmigo en privado a través de la página psicoastróloga.online. ¿De acuerdo? Y algo más, estas explicaciones son muy generales y no tienen en cuenta el resto de la carta natal. Otra cosita, Quirón se representa con el símbolo que veis en pantalla. De esta forma lo podéis reconocer en vuestra carta. Quirón es un planeta pequeño, el hijo de Saturno si lo trasladamos a la mitología. Quirón también está en nuestra carta natal, en un signo, en una casa y haciendo o no aspectos con otros planetas, asteroides y estrellas. Os voy a dar 4 puntos como introducción sobre Quirón que no vais a olvidar en la vida. Y después nos vamos a centrar en cómo influye este planeta cuando está ubicado en la casa 8 y aspectado con el Sol, Saturno o Urano. Así que siéntense, respiren hondo porque soy en Ingal y comenzamos. 4 puntos a recordar sobre Quirón. Primero, se le conoce como el sanador herido. Lo de sanador, qué bien, pero lo de herido. Segundo, es aquello que sentimos incapaz de sanar en nosotros mismos, pero podemos sanarlo fácilmente en los demás. Tercero, allá donde tengamos a Quirón en nuestra carta natal, una vez que comprendamos qué significa y cómo influye, os vais a preguntar, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Cuarto, se encarga de hacernos experto en aquello que nos cuesta sanar, aquello que dificulta un ámbito determinado de nuestra vida. En este aspecto se parece un poco a Saturno. Y ya como apunte adicional, nos indica paradójicamente dónde se ubican algunos de nuestros dones. Y digo algunos porque también hay otros planetas, asteroides y asteroides como Vestra, por ejemplo, que nos habla claramente y acertadamente sobre nuestros dones. Vestra, muy interesante. Y no es casualidad de que Quirón, a pesar de los pesares, también nos esté empujando a desarrollar unos dones que tenemos. No es casualidad, digo, porque hay periodistas con Quirón o Saturno en su casa 3 y con ello sanan el atreverse a comunicar. Y curioso que su vocación haya sido la de periodista. Como ejemplo un botón, pero os pongo otro. Personas con dificultad para entablar o mantener una relación sentimental y en su edad adulta hayan abierto una agencia matrimonial. Además, sin que nadie supiera de astrología y sin haber oído nunca antes hablar de Saturno o Quirón. Pero esta llamada a la vocación a mí no me parece casualidad. Supongo que a vosotros tampoco. Pero cuanto más sepamos y comprendamos, de ahí este vídeo que he querido hacer para vosotros, más y mejor podréis gestionar vuestra vida. He elegido esta imagen representativa para empezar a hablaros de Quirón cuando está en el mismo signo que el Sol en la casa 8, porque es en esta casa donde nos vamos a centrar. Y porque he notado que muchos varones que tienen a Quirón y o al Sol
en su casa 8, sobre todo si el Sol está mal aspectado con Saturno, pues decía que en estos casos estos varones se mandan tatuar generalmente una cruz en el pecho o en la espalda, dependiendo de cómo cada uno lo viva. Y otros llevan un corazón con espinas o un corazón roto. Y aquí hago un paréntesis. Eso no quiere decir que todos los varones que lleven esto tatuado tengan per se a Quirón en la casa 8. Pero lo que sí ocurre generalmente, siempre hay margen de error, no todos, pues que aquellos que lo tienen en su carta natal se acaban tatuando estas imágenes. Y ya os digo que en el grupo de mujeres, primero, yo no he visto a muchas con este aspecto, ni siquiera con el Sol en la casa 8, entonces poco os puedo contar. Segundo, en el caso de que muchas lo tengan, coincidiendo con este aspecto en su carta astral, muy posiblemente se tatúen una cruz más pequeña y discreta en alguna parte de la espalda. Por ejemplo, si la tienen en la parte superior cercana al cuello, pudiera ser que estas mujeres tuvieran a Quirón en la casa 8, lo vivan como una carga. Y lo que os acabo de comentar, que ya os digo que no tiene el por qué cumplirse el 100% de los casos, amén de que hay que analizar el resto de la carta natal, también se puede extrapolar a inserción de algunos tipos de piercing, como algo sustitutivo. Pues bien, una vez roto el hielo, vamos a empezar ya hablando de Quirón en casa 8 y relacionado con el Sol. Quirón en la casa 8, mal aspectado con el Sol. Cuando digo mal aspectado, me refiero a una cuadratura o a una oposición. Pero también el tener el Sol en la misma casa es bastante llamativo y se vive de una forma bastante intensa, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué ocurre cuando el Sol está mal aspectado con Quirón? Y Quirón está además, para más INRI, en la casa 8. Pues que esa individualidad ha sido dañada. Ese centro creativo ha sido tapado. Y eso va a hacer que los sujetos, los varones, con Quirón en la casa 8 aspectado con el Sol, conviertan a otra persona en el centro de su propio universo. Por ejemplo, la pareja, pero puede ser a otra persona. Respaldan el talento y la necesidad de expresión de los demás más que la suya propia. Y esto a la larga les puede causar desesperación. El lado positivo de estos aspectos que acabo de mencionar pueden dar lugar en estos varones a que con el tiempo, en su edad adulta, hayan adquirido una enorme capacidad de lucha por aquello que quieren conseguir en la vida, hasta alcanzarlo, y lo alcanzan. Además, desarrollan un buen liderazgo, porque un primer don que nos encontramos entre los sujetos con estos aspectos es el don natural del liderazgo, al cual la gente suele responder bastante bien. La imagen del padre de estos sujetos con Quirón aspectado al Sol es una imagen de un padre que ha sido débil, que ha estado enfermo, impotente, en el sentido figurativo, o incluso también herido, un padre herido. También puede ser que haya estado ausente, y cuando digo ausente, pues haya tenido que pasar mucho tiempo fuera de casa. Incluso puede ser también una separación violenta, o que haya estado en casa, pero como si no estuviera. También puede ser que este padre haya ejercido una influencia dañina en el crecimiento del niño, que haya sido un padre violento, ya sea física y o verbalmente,
haya minimizado al niño, le haya quitado su propia valía, le haya complejado, en definitiva. Y daros cuenta que para el niño el padre debe ser un mentor, un maestro, un guía que brinda apoyo, un sabio, alguien prudente que favorece el crecimiento del hijo. Entonces, si el niño no ha tenido este modelo o no es lo que sanamente un niño puede esperar de su padre, imaginaros lo que se va solidificando con el paso de los años. Los hombres con Quirón, con este aspecto con el Sol, se sienten responsables de sanar o resolver algo heredado de su padre. Hay algunos que imitan ciertas conductas y eso, si lo notáis, en el caso de que os ocurra a vosotros o conozcáis a alguien que lo ocurra, es algo importante a sanar, porque no le corresponde al niño, simplemente. Os he hablado de uno de los dones naturales que da Quirón con ese aspecto, que era el don del liderazgo. Pues también encontramos el don de un instinto paternal positivo en estos varones. Independientemente de que tengan hijos o no los tenga, quiera tenerlos o no quiera tenerlos. Es probable que estos sujetos acaben trabajando con niños o les guste trabajar con niños, como educador, profesor, maestro. Serían, por ejemplo, muy buenos psicoterapeutas infantiles. Sabría muy bien motivar y potenciar la creatividad de los niños a través del juego y a través de ciertas actividades que se le ocurriera, y serían bastante buenos y efectivos. Así que si tenéis algún centro de educación infantil y veis este vídeo, si queréis contratar a algún varón para que haga de instructor o de psicoterapeuta infantil, mirad primero si tienen al Sol y el Quirón en la casa 8. En ese caso ya sabéis a quién escoger, ¿de acuerdo? Bien, decía que serían muy buenos trabajando con niños y además lo harían con una actitud de respeto y distancia emocional. Y cuando digo esto me refiero a que el niño tiene sus propios derechos, su propia opinión y sus propios argumentos. ¿Y cómo se sana este sufrimiento que experimentan los varones nacidos con el Sol y Quirón en la casa 8, por ejemplo? Pues por la vía del reconocimiento primero, haciéndose cargo que esto ocurre. Y cuando llega por la vía del reconocimiento, pues se sana mucho antes, más fácilmente y mejor, naturalmente. He mencionado dos dones con este aspecto, pero ahora viene, terminando ya con el aspecto Quirón-Sol, otro don, y es que Quirón os está llamando a brillar por vosotros mismos. Precisamente Quirón, que es esa espinita, ese dolor, ese ¿qué he hecho yo para merecer esto?, os está llamando a brillar por vosotros mismos. Pero primero hay que reconocer el dolor. Pasamos a Quirón en la casa 8, mal aspectado con Saturno en la carta natal. Pues vendría a significar un poco más de lo mismo que he dicho anteriormente, con Quirón Sol. Vuelve a salir el padre. Quizás pudiera añadir que los individuos con este aspecto han tenido que ser su propio padre, han tenido que construirse su propio padre. Si bien puedo añadir algo con respecto a la mujer, mujeres que tengan o hayan nacido con estos aspectos, Quirón, Saturno, mal aspectados, puede que reaccionen de forma contraria a la esperada. Mujeres que se rebelen, que con el paso de los años se dirijan en pro de logros personales, sean mujeres
enormemente independientes emocionalmente. También se ha visto a mujeres con este aspecto que rechazan a los hombres y las relaciones que puedan entablar con ellos no llegan a mucho. Y estas mismas mujeres suelen manifestar un super yo bastante fuerte. El super yo lo compone las reglas sociales, los convencionalismos, la sociabilidad o aquello que nos dice cómo debemos comportarnos, y también supone una máscara. Pero no os engañéis, porque aunque parezca proyectar estas mujeres este Quirón relacionado con Saturno en las parejas que puedan tener, no hay que perder de vista que este juicio negativo que parecen proyectar es una falta de confianza en sí misma y en su propia valía realmente. Es una forma de escudarse, de protegerse, porque suelen ser personas vulnerables, aunque no lo parezcan. Personas quebradizas, de ahí que actúen de forma defensiva, tengan una actitud defensiva. Y esto es porque le cuesta admitir sus propias necesidades emocionales, por el motivo que os acabo de decir hace un momento. Esto no quiere decir que no lo necesiten. ¿Soluciones? Pues primero, como he dicho anteriormente con Saturno el Sol, lo primero es reconocerlo. Y tampoco olvidar que Quirón nos está diciendo que valís mucho y que gradualmente mostréis esa parte emocional y vulnerable de vosotras. Ahora me estoy dirigiendo a mujeres con este aspecto, que quitéis poco a poco esa coraza, que perdonéis a vuestro padre. Naturalmente, no todos los hombres van a ser como vuestro padre. Se trata de admitir, reconocer, y todo va a venir rodando, en tanto en cuanto vais a conocer a parejas que no os va a recordar en nada a vuestro padre, y tampoco os va a suponer una imagen de autoridad a la que tengáis que enfrentaros. ¿De acuerdo? Y ya terminando este resumen, y a grandes rasgos, os voy a hablar de Quirón en la casa 8 en aspecto tenso con Urano, en vuestra carta natal, naturalmente. ¿De qué se va a encargar Urano? Pues de incrementar el deseo de liberaros de limitaciones, especialmente limitaciones en las relaciones personales. Estos individuos, tanto hombres como mujeres que hayan nacido con este aspecto, van a ser capaces de hacer cambios súbitos en su vida y de cortar inesperadamente y de forma irrevocable con situaciones o personas. Y el sujeto, en este caso, va a dar muy pocas oportunidades de reconciliación. Son personas que desarrollan un fuerte individualismo, pero yo recomendaría que, aunque mantuvieran ese individualismo, fueran tolerantes con las ideas ajenas, las ideas de otros. Pero aunque pueda sonar introvertido por ese individualismo, son personas que se comprometen seriamente y son leales en cuestiones sociales, ¿eh? Pero eso sí, buscarán siempre lo excepcional, lo extravagante, lo fuera de lo común, aunque vayan en contra de las normas colectivas. Dones, pues entre los otros muchos dones y los dones que dan el resto de la carta natal, estas personas pueden ser, de hecho lo son, pensadores brillantes, brillantes y originales. Acordémonos de que estamos hablando también de Urano, de espíritu revolucionario y desafiante. Y tienen también el don natural de percibir las situaciones con mucha claridad. No se queda en lo aparente. Pueden parecer un poco fríos porque
dan la sensación de que contemplan la vida con un cierto desapego y una cierta distancia, pero no tienen por qué ser fríos. Otras de las muchas características, también vistas como un don que da Quirón Urano, es la habilidad que tienen para incorporar lo inesperado en su vida en un momento dado. Además, son buenos improvisando, sin que por ello cambien para nada el rumbo de su vida. ¿Y a qué nos estimula esta herida profunda de Quirón en este aspecto? Pues además de reconocer y aceptar este daño, este dolor, quiere que lo incluyamos en nuestras imperfecciones, en nuestras limitaciones, como parte del resto de nuestras heridas, y lo aceptemos en nuestra vida. Una vez logrado todos esos dones que también provee Quirón, se van a ir desarrollando y nos vamos a convertir en maestros de nuestra propia herida. Sanando a los demás, nos iremos sanando a nosotros mismos. Y ya para terminar, y siguiendo con el aspecto Quirón-Urano, hay algo muy interesante, es que tienen un don en el que no solamente incluyen la capacidad de dar nacimiento a algo nuevo, esa creatividad que otorga Urano, esa innovación, sino que pueden hacerlo sin rechazar lo viejo. O sea, no rechazan indiscriminadamente lo antiguo o lo viejo, sino que coge lo que todavía puede servir. Gozan de una buena intuición, de ahí que vayan más allá de las apariencias para el resto de los mortales, de las apariencias que hay para el resto de los mortales, quería decir, y tienen esa capacidad que a veces confunde de desapegarse de las ideas, situaciones, personas, ¿eh? Aunque le pueda dar una imagen fría, no lo es. Así que no os confundáis. Siempre hay que conocer bien a la persona con la que estamos, y si queréis contar con alguien que sea bueno en llevar a cabo un proceso creativo, no dudéis en contactar con alguien que tenga los aspectos Quirón-Urano, porque os va a sorprender gratamente. Bucear dentro de nosotros mismos, reencontrarnos con nuestros miedos, con nuestro dolor, con nuestras sombras, traspasar las barreras del miedo, superar la vergüenza, hacer sí o sí aquello por lo cual nos sentimos identificados, actuar de manera auténtica, trabajar en nosotros mismos, ayudar a otro que esté pasando por lo mismo que tú y permitir dejarnos ayudar también. Damas y caballeros, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya aportado algo a vuestras vidas. Yo he hecho uso de mi capacidad de síntesis para no dar mucha información y lo que dijera estuviera claro y difícilmente se pudiera olvidar. Así que manos a la obra, os mando un beso, suscribiros a mi canal si os gusta y le podéis dar un like para motivarme y seguir subiendo vídeos. Y ahora os dejo con un poco de publicidad para aquellos que estén interesados en numerología y o psicoastrología. Un beso grande y hasta la próxima. Y si queréis entender y aplicar la numerología de forma sencilla y práctica, podéis adquirir el libro Manual de Consulta Numerológica y Autoconocimiento, a un precio para todos los bolsillos. Y si además sois tarotistas profesionales o os interesa la interpretación de los arcanos mayores en profundidad, os recomiendo el libro Psicoastrología en los arcanos mayores,
herramienta práctica de interpretación aplicada al tarot. También lo podéis comprar para regalárselo a alguien a quien apreciéis y se dedique profesionalmente al tarot. Sería un regalo muy interesante y poco convencional. Sea como fuere, espero que os haya gustado este vídeo y que haya hecho la intencionada aportación a vuestras vidas. En ese caso, darle un like y suscribiros, así me motiváis a seguir subiendo información. Y ya sin más, un beso y hasta la próxima.